Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta tercera tarde de nuestro curso de especialidades pediátricas. Darle las gracias una vez más a Pfizer por colaborar con nosotros para la organización de este curso, que ya hemos tenido, como digo, la tercera tarde. La primera fue de traumatología, la segunda fue de lesiones vasculares y esta que es de vacunas, y la semana que viene os recuerdo que tendremos la última, que será de oftalmología infantil. Bien, las sesiones han tenido bastante éxito, bastante asistencia, tenemos un feedback vuestro muy bueno de que os están gustando mucho, y espero que hoy, pues, a pesar de ser un tema de que últimamente se habla mucho, pues también os resulte de interés. Vamos a revisar un poco los calendarios vacunales y voy a estar más o menos una media hora, estaré dando una actualización. Luego, si queréis, podéis preguntar lo que queráis, lo podéis hacer a través del chat, o si alguien se quiere conectar, también lo puede hacer de viva voz si le es más cómodo, como queráis. Lo podéis hacer. Es muy importante que luego haya muchas preguntas, incluso opiniones, sería muy, muy importante. Bueno, como decía, las últimas sesiones han tenido mucho éxito y nos han preguntado mucho que si algunas personas que no se pudieron conectar, si las van a poder ver después. Después que acabe el curso, os facilitaremos un link para que, a los que estáis inscritos, para que podáis verla en YouTube y tengáis acceso a ella cuando queráis. Si queréis consultar alguna cosa, algún protocolo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión de actualización en calendarios vacunales, sin más. Y bueno, solo he preparado esta diapositiva que os voy a mostrar a continuación, mientras que estaba aquí esperando. Y es una diapositiva que muestra a través de la red Twitter lo que demuestra el interés de las vacunas que ha habido en el último año, ¿no? Esto es una aplicación que hemos desarrollado en el Instituto Balmis de Vacunas, junto con la Universidad de Almería, con el Departamento de Informática, y lo que hemos llamado Balmis Observatory. Lo que hacemos nosotros es medir a través de palabras, se miden palabras y podemos medir en tiempo real, lo que está pasando con cualquier palabra dentro de la red Twitter. Y además también lo podemos hacer en una situación histórica. Mirad aquí cómo he puesto la franja de abril de 2020, pues el interés que había por la palabra vacunas en Twitter, pues ya empezaba a haber algo, porque si nos vamos al 2019 prácticamente no había tanto como ya en abril, pero fijaros cómo en enero de 2021 la cosa se dispara totalmente, hasta llegar al 500.000 de Twitter diarios que llegamos a tener en algunos días, solo en castellanos. Vamos ya a la palabra en inglés, es bestial. Pero fijaros cómo ese interés se mantiene durante el año 2020, durante todo el año 2021, pero como ya en octubre empieza a decaer con algún pico, y como prácticamente hoy, a día 20 de abril, pues estamos prácticamente igual que cuando empezamos, igual que hace 2 años. O sea, el interés de la red Twitter por la vacuna, pues estamos igual que hace 2 años. Parece que las vacunas, pues lo que siempre decimos, que mueren de éxito a veces. Entonces tenemos que mantener ese interés en la población sobre las vacunas. Bueno, no es el caso de los profesionales que estáis aquí, que seguro que estáis aquí conectados porque os interesa mucho el mundo de las vacunas. Bueno, este es el calendario vacunal de Andalucía del año 2021-2022. Como veis, eso es un calendario bastante completo, en el cual han habido varios cambios prácticamente en el último año hemos tenido la introducción de la vacuna frente a meningococo B en un régimen de 2, 4, 15 meses dentro del calendario vacunal. Y además, anteriormente a esto, pues se introdujo la vacuna tetravalente, la vacuna Nimenrix, en el calendario vacunal a los 12 meses, además de la dosis que se pone de rescate a las 12 hasta los 18 años, como bien sabéis todos. Es un calendario que se aproxima bastante al de la Asociación Española de Pediatría, con algunos pequeños cambios. Todavía nos quedan algunas vacunas de prescripción privada, como vamos a ver, y vamos a hablar también de ella un poco, pero bueno, un calendario que más o menos se aproxima.
Voy a nombraros algunas reglas que siempre me gusta recordarle. Siempre recuerdo que con estas reglas básicas se puede prácticamente manejar uno dentro de una consulta de vacunas. Y la regla general es que todas las vacunas pueden ser administradas en la misma visita que todo el resto de vacunas. Es algo en lo que llevamos recordando mucho tiempo y que al final, bueno, pues aquí tenéis Bexsero, que nadie pensaba que se iba a poner a la misma vez que el resto de vacunas. Y yo cuando lo decía hace 7, 8 años, que al final iba a acabar poniéndose con el resto, todo el mundo me miraba con cara de como si estuviera loco, pero claro, ahí está. Y bueno, pues con el tiempo, pues probablemente alguna vacuna más tendremos que se podrá administrar a la misma vez. También recordaros que un aumento del intervalo entre dosis no disminuye la efectividad vacunal, quiere decir que cuando hay un aumento de intervalo hay que seguir la pauta, no hay que volver a empezar la pauta, y que un acortamiento de un intervalo entre dosis de la misma vacuna, eso sí puede interferir con la respuesta a los anticuerpos y la protección. Eso es muy importante a tener en cuenta. Es muy importante tener en cuenta los intervalos mínimos. Yo recuerdo que la vacuna de Bexsero, pues el intervalo mínimo entre las dosis es de 8 semanas, o sea, de 2 meses, hay que tenerlo en cuenta. En este caso, así como van las vacunas hexavalentes, pueden incluso prevenir 13, se pueden poner con intervalos inferiores, pero en el caso del Bexsero sí, os recuerdo, lo digo porque está recientemente en el calendario, que tenerlo en cuenta. No, así como rotavirus, por ejemplo, que se puede poner con intervalos de 4 semanas. Bien, también recordaros esta regla, que no hay un intervalo mínimo entre vacunas inactivadas. Cuando se pone una vacuna, como pasaba ahora cuando se ponía la vacuna meningococo B o se pone Invenris aparte, pues se puede poner al día siguiente, a 2 semanas o al mes. No hay que guardar un mes entre vacunas inactivadas. Una regla que ya parece que con el personal de enfermería ya lo han aprendido y ya lo van tomando en cuenta. No hay tampoco un intervalo mínimo entre vacunas inactivadas y vivas, o sea, entre la triple viral, por ejemplo, varicela, o rotavirus, que son vacunas vivas, con el resto de vacunas. Y en el caso de vacunas de virus vivos, si no se pueden administrar a la vez, debe haber un intervalo mínimo de 4 semanas. Este será el caso de la varicela y la triple vírica, que o se ponen a la misma vez o hay que dejar un intervalo de 4 semanas entre ellas. Esto no es aplicable para vacunas orales, como sería la vacuna del rotavirus, por ejemplo, o la vacuna del cólera oral también, que bueno, en este caso si no trabajáis en salud internacional, no, hay alguno aquí que trabaja en salud internacional, pues también lo sabrá. Bueno, como decía, una de las novedades de noviembre fue la introducción de la vacuna Bexsero dentro del calendario vacunal, la pauta 2, 4, 15 meses. Y esto se ha hecho, bueno, pues a pesar de que estamos en los 2 últimos años con una baja incidencia de enfermedad meningocócica, tengo que recordaros que la principal carga de enfermedad se produce en los niños menores de 1 año. Como veis en esta gráfica, estos son datos del Instituto de Salud Carlos III de la semana pasada y veis cómo sigue cumpliéndose lo mismo. La mayor carga de enfermedad se da en los menores de 1 año, seguido de grupos de 1 a 4 años, con ese pequeño incremento que se da constantemente siempre en los adolescentes, entre los 15 y los 24 años. Las últimas semanas lo que estamos viendo es una pequeña tendencia a un pequeño aumento. Han habido en la temporada, en lo que llamamos de temporada epidémica, hemos tenido 39 casos de enfermedad meningocócica con respecto a los 35 que tuvimos la temporada pasada en la misma fecha, lo cual significa un incremento del 10% aproximadamente. Eso parece que puede haber una tendencia en que las medidas de relajación de la pandemia ya estén facilitando que la enfermedad meningocócica vuelva a aparecer, y es algo que hay que tener muy en cuenta, que los meningococos siempre están ahí en las gargantas y en el momento que empieza a aumentar la transmisión entre niños o entre adolescentes, pues empieza a aumentar el número de casos. Bien, además de eso ya sabéis que la enfermedad meningocócica, pues cuando tenemos algún caso, pues se lía siempre y causa mucho revuelo, tanto en los medios de comunicación o como en los padres, en los colegios, etc. Parece que el COVID-19 en estos 2 años, esa información se ha centralizado toda en el COVID-19, pero tened claro que esto volverá otra vez, volveremos a la situación que teníamos prepandémica. Bueno, siempre os recuerdo que la única manera de prevención, de prevenir la muerte, lo que produce la enfermedad meningocócica, la manera más eficaz es la vacuna, porque todos recordamos a algunos niños que se han visto así por la tarde y luego han acabado de esta manera, ¿no? Que es la sepsis, que produce una mortalidad tan alta y que a pesar de todo el tiempo que llevamos
tratando con la enfermedad meningocócica, en los últimos años parece que hemos llegado a unas tasas de mortalidad que siguen siendo casi constantes, en el 10% aproximadamente, a pesar de que las cifras de esta temporada epidémica están un poquito más bajas, estamos en el 5% de mortalidad. Han muerto entre 3 y 4 niños de lo que llamamos de temporada, 3 o 4 personas de lo que llamamos de temporada por enfermedad meningocócica. Bien, como decía, ya os recordaba al principio, el riesgo y la mayor tasa y la mayor mortalidad se produce en los menores de un año, y es algo que viene siendo constantemente. Como veis aquí, es un trabajo que está publicado esta misma semana por el grupo de nuestros amigos gallegos, de Federico Martinó y de Irene Rivero, que lo firma en primer lugar. Pues veis como las tasas de enfermedad meningocócica, pues en los menores de un año, que tenéis la línea roja, pues desde la década de los 90, pues quien estuviera trabajando en pediatría se acordará de que, bueno, llegamos a casi los 100 casos por 100.000 en alguna semana. No, si es que ya vi. Francisco, vuelva a reactivarse el micro. Ok, ahora. Vale. Lo que os decía que la enfermedad meningocócica, pues a partir de la década del 90, con la introducción de la vacuna primero polisacárida, luego la conjugada C y todos los programas de vacunación que ha habido, pues ha disminuido muchísimo, pero a pesar de ello, como veis aquí en esta gráfica, pues sigue siendo el grupo de menor de un año los que tienen mayor tasa de incidencia. Si consideramos este grupo como nuestra clave, como cuando calculamos la odds ratio con respecto de los demás grupos de edad, pues es que el segundo grupo en frecuencia son los de 2 años, y a partir de ahí empieza a disminuir la incidencia de enfermedad con ese pequeño incremento que se produce en la adolescencia, que se produce, como decía al principio, constantemente. Por lo tanto, sobre todo estos 2 primeros años de edad son cuando los niños tienen que estar mejor protegidos contra la enfermedad meningocócica. Bien, solo recordaros que a pesar de que la vacuna Bexsero está en el calendario vacunal, para niños mayores de 10 años, además de la vacuna Bexsero, hay otra vacuna que es Trumemba, que se puede administrar por ficha técnica a partir de los 10 años de edad, y que es otra posibilidad que tenéis de rescate para los niños que no estén vacunados frente a la enfermedad meningocócica del tipo B. O sea, ahí tenéis esa vacuna también, que ya está aprobada desde hace unos años, que es fácil de administrar, la pauta es de 2 dosis separadas por 6 meses en este caso. O sea que también existe esa posibilidad para los niños que no estén vacunados. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas de la vacuna Bexsero? Pues prácticamente las mismas que todas las vacunas. Cuando consultamos la ficha técnica, pues aquí pues la fiebre que puede aparecer cuando se administra con el resto de vacunas, y algunos casos que hemos visto de episodios hipotónicos y por respuesta, que hemos visto en algún caso, lo cual no contraindica la de la siguiente dosis, incluso algún síncope o respuesta vagal, que sobre todo en este caso en niños, en chavales adolescentes, que sí se encuentra con más frecuencia. Bien, hay otra vacuna que ha tomado protagonismo en los últimos años, que es la vacuna Nimenrix, que ha sido, como sabéis, introducida dentro del calendario vacunal de Andalucía y de alguna comunidad más a los 12 meses de edad, haciendo rescate haciendo una segunda dosis a los 12 años y luego rescate de las edades posteriores que se ha ido llevando a cabo. Es una vacuna que la Asociación Española de Pediatría recomienda como mínimo administrarla a los 12 meses de edad, comenzar la vacunación, pero que también habla, como sabéis, de la recomendación individual, que es la posibilidad que existe y que vamos a hablar también en estos próximos 5 minutos. ¿Por qué se introduce la vacuna Nimenrix? ¿Se recomienda esta vacuna entre los planes de vacunar? Pues está claro, ya hemos hablado muchas charlas en los últimos años, que ha habido un incremento progresivo de la enfermedad meningocócica producida por el meningococo del grupo W durante los últimos años. Esto empezó en Inglaterra con la cepa original UK, que llamábamos, y que prácticamente se ha ido sustituyendo con el tiempo con otra cepa que se llama la cepa UK 2013. Todo dentro del complejo clonal 11, que ha sido el que se ha ido expandiendo por toda Europa. Es un complejo clonal que se inició, se detectó por primera vez en Arabia Saudí hace unos años, se extendió a Latinoamérica, de Latinoamérica vino a Europa y prácticamente ya está extendido por todo el mundo. En España ha pasado como el resto de países, como lo veis en esta gráfica, como los casos que tenéis aquí en rojo de ese grupo W han ido aumentando, pero también los de Y. Curiosamente,
En esta temporada epidémica que llevamos, con Y, que parece que no había casos, pues parece que está tomando más protagonismo en los últimos meses. Entonces, hay que tener en cuenta que esta vacuna se introduce porque aumenta esa protección, amplía la protección frente a los serogrupos del grupo W y Y. A raíz de este incremento, de esta expansión de ese clon por todo el mundo, pues los países han ido tomando diferentes estrategias. Unos han optado por vacunación a adolescentes, pero otros han optado por la vacunación en lactantes o a partir de 1 año, y es lo que vamos a tratar a partir de ahora. Bueno, como veis, la Asociación Española de Pediatría claramente recomienda el calendario vacunal, se administra vacuna a los 12 meses, pero ya habla de que hay una recomendación de tipo de individual, que puede haber un beneficio de los niños que se administren la vacuna en edades más tempranas, a partir incluso de las 6 semanas de edad, que es cuando se puede administrar esta vacuna según la ficha técnica. Bueno, hay diferentes recomendaciones y consideraciones. Esta es una que agrupa al Grupo Andaluz de Infectología Pediátrica, las Sociedades de Pediatría Andalucía Oriental y Andalucía Occidental y Extremadura, a la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria y a la Asociación de Enfermería Comunitaria de Andalucía. Prácticamente, como veis, el escrito viene a decir que se puede ampliar esa protección, que se refiere al Comité Asesor de Vacunas, considerando que al darse cobertura a la vacunación frente al meningo C, no se incumple el calendario vacunal siendo hablada por el lácteo, lo que quiere decir que sustituir la vacuna del meningo C por la vacuna Nimerris está totalmente aceptado, pero que sí habría que recogerlo en la cartilla, tanto en la cartilla vacunal, en los que trabajéis en Andalucía, o en el caso del DIRAYA, y los que trabajéis fuera de Andalucía, pues en el programa que empleéis para vacunas, ¿no? Entonces habla de que se pueden emplear distintos esquemas, habla del esquema 2+1, que es el que hay que emplear cuando se empieza antes de los 6 meses de edad, y se podría iniciar la vacunación a los 2 meses, como veis aquí. Bueno, la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria, de Extrahospitalaria de Atención Primaria, incluso llega a proponer una serie de 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 12 meses para la vacuna Nimerris, o de 2 dosis, o 1+1, cuando se empieza a los 6 meses, o sea, a los 6 meses y a los 12 meses de edad. También, bueno, que habla de los niños mayores, de hacer un rescate de los niños mayores que no estén vacunados, que no lleguen, que se hayan quedado entre los lactantes y los niños de 12 años. Obviamente, esto lleva mucho tiempo hablando, porque estos niños también deberían recibir una dosis de la vacuna, ¿vale? En el caso, luego, la vacuna a los 12 años sería como un recordatorio para ellos. Como veis aquí, esta es la pauta que propone esta sociedad. Aquí la recomendación del Grupo Andaluz de Infectología y Inmunohematología Pediátrica, pues prácticamente lo mismo que el estudio, las consideraciones de consenso que he puesto al principio. Y finalmente, pues también tenemos la Sociedad Andaluza de Enfermería Comunitaria, pues que incluye esta vacuna dentro de la vacuna no financiada, pero recomendada por la sociedad científica. Por lo tanto, pues podemos informar a los padres de que existe esa posibilidad de esa protección individual, y tenemos distintas pautas. En esta diapositiva he puesto las distintas pautas en caso de que informemos a los padres y decidamos con ellos una pauta a seguir, pues tendríamos básicamente pues tres pautas a seguir. Una, que es la que pienso yo que sería la mejor, es sustituir Neisvar por Nimenrix a los 4 meses de edad, que se podría hacer de 2 maneras. Empezando con Nimenrix a los 2 meses, luego a los 4 meses sustituyéndola por el Neisvar por Nimenrix, y luego dentro del calendario vacunal, en el caso de Andalucía, si es fuera que no está aplicado, poniendo una dosis a los 12 meses. Y hay otra pauta que sería directamente a los 4 meses, sustituyendo el Neisvar por Nimenrix, 6 meses y 12 meses. Con lo cual, bueno, pues ya el niño tiene una protección muy temprana. Habría otra pauta que a los 3 meses, a los 5 y a los 12 meses de edad, pero en este caso habría que tener en cuenta que no administrar Neisvar a los 4 meses de edad, porque ya sería, ese niño llevaría como 3 dosis de meningo C, que tampoco, o sea, 4 dosis, perdón, de meningo C hasta los 12 meses de edad, que tampoco sería necesario. Una pauta un poco que habría que tener más complicada bajo mi punto de vista. Y luego finalmente tendréis una tercera opción con algunos padres, que sería administrar una dosis a los 6 meses y otra dosis a los 12 meses. Bajo mi punto de vista, quizás la más práctica sería la de 2, 4 y 12 meses. Y me voy a preguntar por qué. Porque pondríamos las mismas vacunas a los 2 y a los 4 meses. Y así no complicamos la vida ni de los padres ni de la enfermería. Yo
bajo mi punto de vista, quizás es la más práctica. Y además, tenemos de una manera muy temprana al niño protegido, con lo cual los padres se llevan la vacuna a los 2 meses, la enfermera ya sabe que a los 4 meses va a sustituir el Nexval por el Nimenrix, lo anota en el programa y ya lo lleva para adelante así. O sea, yo me parece que desde el punto de vista del organizativo, me parece que es la más práctica y estoy seguro que hasta que la ficha técnica no cambie, porque probablemente en el futuro cambiará y iremos a un 1+1, probablemente podamos poner una dosis a los 2 o a los 4 meses, una dosis solo y luego otra a los 12 y luego a los 12 años otra vez, o sea, tengamos el 1+1+1, que es lo que probablemente cuando cambie la ficha técnica, pero todavía no lo podemos hacer así porque los estudios que se están haciendo todavía no están acabados, pues probablemente la pauta sería quizás esta la más práctica para hacer. Bien, yo creo que con Nimenrix pues ya está claro, hay una consideración de protección individual que es importante y que yo creo que debemos de informar a todos los padres que existe esa posibilidad y por lo tanto la mayoría de los padres que le informamos pues toman su decisión y cuanto más temprano se comience la protección pues mejor. Cuanto al virus del papiloma humano, pues bueno, sabéis que los cambios que han habido, ha habido algunos cambios muy recientes. Sabéis que os recuerdo que entre el 75 y el 80% de las personas sexualmente activas se contagian en algún momento de su vida con el virus del papiloma y que es responsable aproximadamente del 5% de todos los tumores humanos. Bien, uno de los cambios que ha habido recientemente en el calendario vacunal, concretamente de Andalucía, y que prácticamente lo tienen ya todas las comunidades autónomas, ha sido el cambio a Gardasil 9. Administrándolo en las niñas de 12 años. O sea, hay que tener en cuenta que según la ficha técnica, si se administra la vacuna a partir de los 15 años, ya serían 3 dosis en vez de 2. Por lo tanto, es muy importante vacunar antes de los 15 años de edad con el Gardasil 9. Y una de las recomendaciones que lleva tiempo haciendo la Asociación Española de Pediatría es la vacunación en varones también, en niños. Y yo creo que el momento de la visita de los 12 años que hacemos con los niños de niños sanos en algunos casos, o que nos visitan por otra causa, llega un momento para informarles sobre lo que es el papiloma humano y la mayoría de los padres, la verdad, que optan por, si pueden, optan por vacunar a su hijo de esto. Hay que tener en cuenta que es que hoy en día sabemos que en el varón, pues el virus del papiloma humano causa cáncer, múltiples tumores de cáncer de cabeza y cuello, tumores anales, tumores de pene, verrugas genitales. O sea, cuando informamos de esto a los padres, pues la verdad es que toman la decisión. Es una pena que ninguna comunidad autónoma se haya decidido todavía vacunar a los varones. Yo pienso que está cerca el momento de que ya se inicie la vacunación a los varones, porque la mayoría de los países de Europa ya lo tienen establecido. Luego, pues bueno, yo pienso que es una cosa básica para la igualdad de género, para beneficiar no solo a los varones que se vacunan, sino a las mujeres, porque indudablemente si vacunamos a los varones también vamos a beneficiar a las mujeres. Por lo tanto, yo pienso que es una vacuna que creo que pronto estará dentro del calendario. Bueno, esta diapositiva pongo la carga de enfermedad entre hombres. En hombres los tenéis en azul, las mujeres en rojo. Obviamente la carga de enfermedad es mayor en mujeres, pero sí existe una carga de enfermedad importante de cáncer anal, de cáncer de pene, de cabeza y cuello, y además lo que se ha visto en los últimos años es que esta incidencia de cáncer de cabeza y cuello está aumentando muchísimo en los últimos años. Son estudios ya hechos en Estados Unidos y como, bueno, pues ya se va viendo, esto está aumentando mucho y por lo tanto estos niños deberían de vacunarse. Bueno, como sabéis, ya conocéis muy bien las 2 vacunas de rotavirus que tenemos recomendadas por la Asociación Española de Pediatría, llevamos muchos años ya recomendándolas, la Rotarix y la Rotatec. Son vacunas que todavía no están en el calendario vacunal, pero bueno, indudablemente son vacunas que desde el punto de vista de costo-beneficio, pues en algún momento alguien tendrá que tomar una decisión porque son vacunas que ahora mismo están pagando los padres, pero que indudablemente cuando se aplican de manera dentro de los calendarios vacunales financiados, pues al final se ahorra dinero, se ahorra muchas visitas, se ahorra muchísimos ingresos hospitalarios y bueno, hay que tener en cuenta, bueno, nosotros en nuestra zona tenemos una experiencia muy buena porque tenemos unas coberturas vacunales bastante altas, como ya hemos explicado otras veces. Bueno, solo recordar la ficha técnica que es muy importante en el caso de Rotarix, empezar la vacunación, la primera dosis hay que administrarla antes de las 16 semanas de edad y que hay que terminar las 2 dosis de la vacuna antes de las 24 semanas de edad y que en el caso de Rotatec, pues igual que conviene no retrasar más de las 12-13 semanas la administración de la primera dosis y que las 3 dosis tienen que estar acabadas antes de las 32 semanas de edad. Es muy importante cumplir la ficha técnica en estos casos. Yo quería recordaros eso.
Bien, en cuanto, recuerdo que hemos tenido estos 2 años donde prácticamente el rotavirus había desaparecido, pero indudablemente siempre nos hemos pasado estos 2 años recordando que los niños tenían que seguir vacunándose de rotavirus porque podían llegar, si no se vacunaban, la diferencia que hay con esta vacuna es que esa vacuna no se puede administrar después. Es decir, que un niño que ahora tiene 1 año y medio, que nació durante la pandemia, cuando estamos en todo el pico, en toda la fase gorda de la pandemia, no se vacunó, ya no se puede poner la vacuna. Si ese niño quiere un rotavirus, pues puede tener una enfermedad que le lleva a un ingreso hospitalario. Entonces, por eso hemos estado insistiendo tanto durante este tiempo. Lo que hay, este estudio hecho que está publicado hace tan solo unos días en Estados Unidos, lo que han visto que efectivamente las declaraciones, fijaros cómo en Estados Unidos las declaraciones de casos de rotavirus pues, fueron bajando, empezaron a bajar ya en el año 2006 cuando se introdujo la vacuna y durante la pandemia pues, han bajado tremendamente. Entonces, bueno, lo que llama la atención los investigadores es que hay que seguir vacunando porque el rotavirus va a volver a circular conforme las medidas de la pandemia se relajen, va a volver a circular y podemos tener repunte de casos de rotavirus, como veis. Esto va paralelamente, como he dicho al principio, con las búsquedas en internet de rotavirus, como he puesto el tema de la diapositiva, la primera diapositiva de las vacunas, como la búsqueda en internet de rotavirus de los padres, pues fijaros, pues disminuyen prácticamente. Cuando ponemos en el buscador nuestro, el Valmir Observatory, ponemos la palabra rotavirus y prácticamente casi nadie se ha interesado durante la pandemia del rotavirus. Bueno, una de las novedades también que hemos tenido en esta temporada epidémica es que hemos añadido una vacuna más de la gripe a las vacunas que teníamos ya disponibles de la gripe. Y otra de las novedades, como sabéis, es que la Asociación Española de Pediatría ha recomendado la vacunación de todos los niños entre 6 meses y 5 años. Lo ha hecho en función de que esos niños podrían no haber tenido contacto con el virus gripal, puesto que no hemos tenido gripe en estos 2 últimos años, no habría tenido contacto y el riesgo de tener enfermedad grave sería mucho más alto, por eso por lo que se recomienda esta vacunación. Hemos añadido al arsenal de vacunas antigripales la vacuna Fluentetra, una vacuna tetravalente y que se diferencia de las demás, que en este caso es de virus vivos atenuados y que tiene de aplicación intranasal. Bueno, la temporada epidémica de gripe este año ha sido totalmente distinta a la anterior. En la anterior no tuvimos prácticamente gripe circulando, hubo muy pocos casos de gripe, fueron anecdóticos en nuestro país, y vemos como en las primeras semanas, veis aquí, como en las primeras semanas del año, prácticamente a partir de mediados de enero, finales de enero, empiezan a aumentar los casos de gripe y hay algunas semanas que tenemos más casos de gripe que de COVID. O sea, en un momento hay algunas regiones, algunas comunidades autónomas han tenido durante algunas semanas más casos declarados de gripe que de COVID a través de los sistemas Centinela, que ya sabéis que son médicos que recogen muestras y que las mandan, se analizan sobre todo para el tema de gripe. Hay un sistema reciente muy bueno de infecciones respiratorias que tanto vigila el COVID como la gripe, como otros virus respiratorios y que se ha puesto en marcha recientemente y que, bueno, a raíz de que ya no existe esa vigilancia de COVID como la que teníamos hace un mes, pues nos tenemos que fiar de los datos que haya a través de los centinelas. Como curiosidad deciros que en estos casos que hemos tenido de gripe, en las últimas semanas, sobre todo a principios en el mes de febrero, pues la mayoría de los casos la tasa de incidencia más alta era en el grupo de 0 a 4 años. Fijaros aquí la línea celeste, que alcanza su pico máximo en la semana 4, que sería la última semana de enero. Acá hay un pico tremendo de 5.000 casos por 100.000, un pico tremendo, un montón de niños pequeños infectados por la gripe en esa semana y ya a partir de ahí empieza a disminuir, como veis ya empieza la disminución que está dando en las últimas semanas. Tenemos que ver ahora con las medidas de relajación, la ausencia del uso de mascarilla, todo lo que nos viene ahora, a ver el virus de la gripe, cómo interacciona con el resto del virus, cómo se va comportando, si disminuye como ha pasado en otros años siempre, o bueno, pues vuelve a haber ese pico, es algo que tenemos que vigilar. Bueno, en cuanto a las infecciones graves, porque ese sistema de vigilancia vigila infecciones respiratorias, tanto en atención primaria como infecciones graves, que son infecciones hospitalizadas, pues las más graves han sido por COVID. O sea, hemos tenido muchos casos de gripe, pero no
significado una carga importante de hospitalizaciones en esta temporada. Pero mira, como analizamos aquí también de 0 a 4 años, pues fijaros cómo ha habido un momento que la tasa, a finales de año sobre todo, que la infección respiratoria grave pues, ha sido importante en este grupo de edad, sobre todo a final de año. Bien, la cepa que ha circulado ha sido cepa de H3N2, el B, la cepa B, afortunadamente no han circulado durante este tiempo, y tengo que deciros que desgraciadamente pues la cepa que ha sido mayoritaria pues no tiene lo que se llama un matching con la vacuna que se ha administrado, o sea que se cree que la vacuna que se ha administrado este año no ha tenido una protección realmente efectiva, lo suficientemente efectiva, porque esta cepa teóricamente tenía un escape a la vacuna, una cepa nueva que no estaba prevista en la vacuna que se ha administrado en esta temporada. Con respecto al virus respiratorio sincitial, pongo aquí en la gráfica a la derecha, veis cómo, bueno, al final hemos tenido un pico de VRS a final de año, habíamos tenido VRS en verano, pero también hemos tenido un pico a final de año, y como a partir del final de año pues ha ido disminuyendo, y hasta los casos, bueno, estamos teniendo algunos casos ahora, pero son casos puntuales los que se están teniendo en la actualidad. A ver, una vez más digo que habrá que ver cómo se comporta esto en la próxima semana, porque estamos teniendo, en esta semana ya hemos tenido, a raíz de la Semana Santa, pues tenemos un aumento de infecciones respiratorias que tenemos que ver cómo se va comportando. Bien, como decía, una novedad que hemos tenido en este año es que tenemos la vacuna Fluentetra, es una vacuna atenuada nasal, que la vamos a tener en la próxima temporada disponible también. En este año había un problema que habían envases clínicos que era de 10, con lo cual las farmacias no se podía comprar, solo se podía administrar a los hospitales, y algunos hospitales la hemos administrado a muchos niños, y la verdad que es una comodidad, porque se pone prácticamente a algún niño, hasta se la puede poner, como hacen en Inglaterra. En Inglaterra van a los colegios y ellos mismos se la ponen, o sea que es una ventaja muy grande, y la verdad que espero que esta vacuna se pueda aplicar con éxito en esta temporada que viene. Es una vacuna ya conocida, que ya tuvimos hace unos años ya aquí en España, pero el laboratorio dejó de comercializar en España y ahora ha vuelto a comercializarla, pero que en el resto de Europa y en Estados Unidos lleva muchos años aplicándose. Deciros, pues si no lo sabéis, que esta vacuna no se puede administrar en menores de 2 años de edad ni en mayores de 18 años. O sea, si alguno aquí estaba pensando en ponérsela a él, pues con la ficha técnica no se puede poner en mayores de 18 años. Bien, bueno, pues esta vacuna, la ventaja que tendrá que sustituiremos esto pues, por esto, ¿no? Que es mucho más cómodo. La experiencia que tenemos es buenísima con esta vacuna. La verdad que se puede administrar en la misma consulta, a la misma que se hace el acto de la visita, y es súper cómoda de poner. Bien, voy a esta última parte voy a hablar de 2 cosas. Voy a hablar de la vacuna COVID, un poco de la vacuna COVID en niños, y un poco al final, como puede ser de otra forma, de los refugiados, porque si en alguno tenéis casos de niños, o pueden llegar a un caso de algún niño refugiado de Ucrania. Bueno, pues la vacunación de COVID en niños, sobre todo en el grupo de 5 a 11 años, pues no ha ido todo lo bien que se hubiera pensado el Ministerio, sobre todo teniendo en cuenta que la sensación que había es que los casos en niños son mucho más leves, que la cepa Omicron prácticamente no ha producido severidad en la población infantil. Pues la tasa que tenemos en la actualidad, en el mes de marzo, ahora habrá que ver los datos del mes de abril, cuando acabe de abril, pero bueno, el mes de marzo era con primeras dosis en el grupo de 5 a 11 años, tenemos un 52%, pero fijaros que con 2 dosis solo el 32%. Posiblemente aquí esto ha influido mucho los meses de diciembre y enero, donde ha habido un montón de niños de esta edad que han cogido el COVID. Probablemente por los padres ya han optado por no poner la segunda dosis, claro, se habían cogido el COVID. O algunos probablemente no se han puesto ni siquiera una dosis porque habían cogido el COVID antes. Hay que tenerlo en cuenta. Porque fijaros que la cobertura vacunal para 2 dosis en el grupo de adolescentes, o sea, el grupo de adolescentes, pues fijaros que es del 93%, o sea que hay un salto ahí de los 11 años de abajo, 11 años de arriba, donde ahí se vacuna muchísimo, pero de los 11 años de abajo pues se vacuna mucho menos frente al COVID. Bien, como decía, la cobertura con 2 dosis en España es del 32%, baja, pero como digo, la gran oleada que hemos tenido de COVID durante los últimos meses, pues yo creo que ha influido bastante en esto. En el caso de Andalucía, pues tenemos un 38% en el mes de marzo.
Bien, solo esto, pongo esto porque está publicado muy recientemente en un estudio americano de la efectividad de las vacunas en niños para infecciones asintomáticas o sintomáticas. Y en niños de 5 a 11 años, la verdad que la efectividad pues, es muy parecida a los adultos, porque cuando estudiamos la efectividad de los adultos para Omicron, para la cepa Omicron, la variante Omicron, pues es del 30%, fijaros aquí por un 31% en niños. Lo que pasa es que hay algunos estudios están hablando de que los niños menores de 5 años, probablemente esa efectividad es aún menor, incluso es muy poco duradera. Se está hablando incluso de 3-4 semanas de duración solo, con lo cual ahora mismo hay un debate muy importante sobre si merece la pena vacunar a los menores de 5 años. Pero, con la situación actual no merece la pena vacunar a este grupo de edad. Cuando subimos ya a los adolescentes de 12 a 15 años, pues ya para la variante Delta, pues la eficacia con 2 dosis, fijaros que ya está en entre el 81 y el 87%, según el tiempo, pero que está claro que es una eficacia, claro, a 150 días, estamos hablando de 5 meses, ya baja al 60%, como pasa en los adultos, la eficacia va bajando, con el tiempo irá bajando. Y si nos centramos en las cepas Omicron en esta edad, pues parece que es un poco mayor, la efectividad es un poco mayor en este grupo de edad que en los niños de 5 a 11 años. Por lo tanto, bueno, pues ahora en este grupo, pues la verdad que en la situación actual tampoco no veo que haya que insistir mucho en que tengan que vacunarse estos niños de 5 a 11 años de edad. Bien, en esta última parte, como decía, voy a hablar un poco, por si alguno tenéis algún niño refugiado. Como sabéis, está habiendo una oleada muy importante de refugiados a nuestro país. Y bueno, pues aquí voy a poner la situación un poco de antes de que estallara la guerra en Ucrania. En Ucrania han muerto más de 100.000 personas por COVID, cifras muy similares a España, o sea que prácticamente podemos decir que COVID hasta el momento ha matado más personas que la guerra, tristemente, pero es así. Y además, este país se caracteriza porque tiene una cobertura muy baja. Ahora vamos a ver las coberturas de vacuna de COVID bastante bajas. Como podéis ver aquí en marzo, pues la vigilancia epidemiológica de los casos de COVID desaparece prácticamente. O sea, ahora mismo en Ucrania no hay, el sistema sanitario está totalmente fallido, está dedicado a la guerra prácticamente, a atender los heridos y todos los factores de guerra, y el COVID no sabemos realmente lo que está pasando en Ucrania, o sea, no tenemos ni idea, probablemente estará muriendo, además de por las bombas, pues estará muriendo mucha gente de COVID también, pero es que ni son atendidos la mayoría, ni se sabe, y si se atienden no hay medios para saber lo que está pasando. Fijaros, a mí me gusta mucho analizar los datos epidemiológicos de COVID, analizándolos periódicamente, y cómo rápidamente Ucrania es un país, bueno, pues que vemos aquí que la cobertura vacunal solo con una dosis en este país era del 36%, o sea que la cobertura vacunal frente a la vacuna de COVID-19 es bastante baja. En unos países, probablemente el país de Europa con cobertura más bajas. Este es el calendario vacunal que está publicado, lo tenéis, si queréis, en la página web de la Asociación Española de Pediatría, también ANDAVAC, en la página de vacunas de la Junta de Andalucía, también lo tenéis. Y bueno, vienen las traducciones de las distintas vacunas, de las vacunas que están incluidas en el calendario vacunal, ahí son la hepatitis B, la BCG, se aplica en el bracito, la triple vírica, difteria tétanos, en este caso se pone la tosferina, yo creo que la ponen la DTP, que es la vacuna que ponen allí, la poliomielitis, que se pone aparte, y la de Mofo, que ponen. Son las vacunas que se ponen allí. Son un calendario vacunal muy básico, como veis. Entonces, bueno, pues desde la Consejería de Salud se han dado recomendaciones para la vacunación en los menores de 7 años de edad. Hay que tener en cuenta que algunos niños de esta edad pueden venir vacunados, y que además tenemos que tener un factor en cuenta, que son niños que a lo mejor van a estar temporalmente en un sitio y luego se van a ir a otra comunidad autónoma o a otro sitio. Entonces es muy importante no poner la vacuna a lo loco. O sea, intentar, si hay que poner alguna vacuna, yo me centraría en las vacunas más importantes. Y ahora voy a decir claramente, hay algunas vacunas que son muy importantes para mí y para los refugiados. Concretamente, os lo señalo ya, es la triple vírica. Los niños procedentes de Ucrania, hay que poner a no ser que traigan su documentación como que tienen 2 dosis puestas, habría que poner una triple vírica a todos, y ahora os voy a decir por qué.
La vacuna de meningococo pues sería importante ponerla también en estos niños porque tener en cuenta las circunstancias en las que viven y en las que muchas veces hacinamiento con otras familias y tal, pues sería importante ponerla. Y sobre todo en estos casos ver si realmente estos niños están vacunados de la polio, porque eso es muy importante y ahora voy a decir por qué. Bueno, este es otro calendario vacunal de la Consejería de Salud, en este caso de 7 a 18 años de edad, habla de triple vírica, meningo C, polio también, como veis, habla ya del papiloma también, de actualizar todas las vacunas, básicamente es la actualización del calendario vacunal. Y finalmente, pues los mayores de 18 años, porque también como veis, pues la triple vírica, la Nimenrix también en este caso, varicela, difteria, tétano y la polio poner una dosis. Hay también otro documento para quien esté interesado, tenga niños refugiados en su zona, del Ministerio de Sanidad, que es la guía de actuación ante la llegada desplazada de Ucrania, que tiene un apartado específico de enfermedades infecciosas y habla también de las vacunas. Y habla, bueno, pues yo os recuerdo, yo hablo mucho de sarampión siempre, yo recuerdo que Ucrania, justo antes de empezar la pandemia, estaba viviendo una epidemia de sarampión tremenda. En el año 2018 fueron declarados en Ucrania más de 50.000 casos de sarampión. Era tremendo. Y justo empieza la pandemia y, claro, disminuye el número de casos, pero también disminuye la vigilancia epidemiológica, con lo cual, a partir de ahí, no sabemos lo que ha pasado en sarampión. ¿Y por qué pasaba esto en Ucrania? Porque tenían unas coberturas muy bajas que veis aquí. Las coberturas en el año 2016 bajaron por debajo del 50% y, obviamente, cuando tú bajas en sarampión, cuando tú empiezas a bajar la cobertura por debajo del 85 o 80%, empiezan a haber brotes sistemáticamente y brotes muy importantes como ha pasado en el caso de Ucrania. Por lo tanto, los niños refugiados de Ucrania es muy importante que se vacunen de vacuna triple vírica. Yo diría que es una vacuna primordial en estos niños. Además hay que tener en cuenta que para el tema de la polio, Ucrania fue uno de los últimos países de Europa que ha tenido casos de polio y además ha tenido recientemente en los últimos años muchos casos de polio vacunal, polio producida por la vacuna y de transmisión de polio vacunal, que eso se produce cuando las coberturas de vacuna de polio son muy bajas, se produce ese tipo de transmisiones y por lo tanto es un país que está incluido dentro de la OMS como un país de riesgo para reintroducción de la polio. Es muy importante vacunar a toda esta población. Bien, y cuanto a las pruebas básicas según el Ministerio de Sanidad en esta población de refugiados, pues hacer el COVID-19, ahora se habla preferentemente de una prueba de antígeno, hacer prueba de tuberculosis, una prueba de tuberculina, en algún caso que haya una alta sospecha ya tendríamos que ir a un interferón, hacer serología, se puede hacer una serología de los virus de hepatitis C y del VIH, y otras pruebas pues, que vamos a utilizar según veamos, ¿no? Pero esas son las pruebas sí, básicas, sobre todo el tema de la tuberculosis, tenerlo en cuenta. Bien, pues yo por mi parte vamos a pasar a las preguntas. Solo recordaros, para los que me preguntáis mucho, las jornadas nuestras de vacunas las vamos a tener este año el 10 y el 11 de noviembre. Volveremos a tener una jornada probablemente híbridas, pero espero que la mayoría de vosotros podáis venir ya físicamente a Almería. Ya en la última jornada tuvimos muchísimas personas que vinieron aquí a nuestra jornada y la verdad que estuvo muy bien en el teatro y espero que en el mes de noviembre pues, podamos vernos todos en el teatro y quien no pueda, pues que pueda hacerlo a través de online, sobre todo, bueno, porque esté donde esté, como tenemos muchos alumnos también de Latinoamérica en los últimos años. Y con esto, bueno, pues muchísimas gracias a todos y vamos a comenzar con vuestras preguntas si tenéis algunas preguntas. Vamos a ver aquí. Hay bastantes preguntas ya. Voy a leerlas. Aquí hay una persona que tenía problemas al oír. Si se decide la pauta de los 6 y 12 meses, ¿se administraría MEN-C a los 4 meses? Sí, indudablemente. O sea, está hablando de Nimenrix. Esta persona, Olivia, nos pregunta si se decide con los padres, de acuerdo con los padres, iniciar la vacunación de Nimenrix a los 6 meses, a los 4 meses es muy importante poner la vacuna del calendario, que sería la NACE-VAC, la que habría que poner, muy importante, porque no podemos perder el calendario vacunal. Eso sí es muy importante.
Aquí hay una pregunta, ¿por qué el CAN no recomienda en su calendario anual la inclusión de Nimerri sustituyendo a Neisbach? ¿Sería mejor que la recomendación individual? Bueno, pues yo estoy de acuerdo. La verdad que probablemente el tema de la ficha técnica, que sean 2 dosis todavía, a lo mejor está pudiendo en esto, pero lo que está claro que quizás adelantar la protección pues sería lo recomendable. Como digo, pues poner la misma vacuna unos 2-4 meses y ya está, si no, no habría mucho problema. A ver, tenemos otra pregunta aquí. Dice, la ficha técnica de Gardasil 9 se indica que la pauta en mayores de 14 años son 3 dosis y que dichas dosis tienen que completarse antes de que pase un año. Tengo un caso de una mujer mayor de 14 años que se administró una dosis y la segunda dosis a los 7 meses de la primera. ¿Ok? Han pasado un año de la segunda dosis. Mi pregunta es si con una sola dosis más estaría bien vacunada. Gracias, Paco. Enhorabuena por tu charla. Un abrazo, Enrique Prado. Hombre, mi amigo Enrique Prado, de Granada. Enrique, a pesar de que la ficha técnica, que lo dice muy bien, pone que debe de hacerse la vacunación dentro del año, siguiendo las recomendaciones, porque no hay pautas de poner 4 dosis. O sea, en este caso tendría que ponerse una tercera dosis. Quiero decir, la que se puso a la segunda dosis, que se puso a los 7 meses, la consideramos la segunda dosis, que se tenía que haber puesto a los 2 meses, y la tercera, que se tenía que haber puesto a los 6 meses, la consideramos una. Entonces, esta persona estaría bien vacunada, con una dosis solo. No habría que ponerle más dosis. Y un saludo para Granada. Otra pregunta dice, si un niño está vacunado contra meningo C a los 2 y 4 meses y tiene ahora 9 o 10 meses, ¿recomendaría la vacunación con Nimenrix? Hombre, yo creo que en este caso también se podría poner, teniendo en cuenta que a los 12 meses se va a poner ya la vacuna Nimenrix. Tenemos, normalmente la vacuna, dependiendo de la marca, se puede poner 2-4 meses, la meningo C, pero si se ha puesto 2 o 4 meses, porque una marca que la ficha técnica lo dice así, que son 2 y 4 meses, se podría poner una dosis de Nimenrix a los 9 o 10 meses y otra dosis de Nimenrix a los 12 meses, con lo cual quedaría correctamente vacunado. Vamos aquí. Vamos a... Mi amigo Tiago, gracias, información muy útil para los niños que vienen de Ucrania, que hay que llevar en cuenta. Muchas gracias, Tiago. Silvia nos pregunta, he tenido un caso de preescolar con 3 años que trae gastroenteritis aguda por rotavirus, ha hecho una encefalomielitis aguda diseminada, vaya, algo que nunca pensé en niños ya más grandes. Parece que los padres no dan tanta importancia a la vacuna de rotavirus. Gracias, Paco, por tu charla. Un saludo a todos. Pues sí, Silvia, la verdad que raramente vemos cuadros extraintestinales de rotavirus, pero los vemos a veces. O sea que sí. El rotavirus, aparte de las convulsiones, que ya lo descubrimos hace unos años, que puede dar convulsiones, pues también puede producir cuadros graves, como este que tú dices. O sea que sí. Por desgracia, el rotavirus a veces no se le da tanta importancia como pueda tener, efectivamente. Nos pregunta Tiago si algún niño viene a consulta a los 7-8 meses con 2 dosis de Rotatec, ¿qué se hace? ¿Se llora? Vamos a ver, es importante, la ficha técnica dice que son 32 semanas. Si han pasado las 32 semanas, por ficha técnica no se podría poner la tercera dosis. Yo lo que me ha pasado algún caso, que a los padres se les pasa, porque no... pues yo me creía que eran 2, o porque no se dan cuenta, o esto desgraciadamente pasa con frecuencia. Bueno, le decimos a los padres, los tranquilizamos, que están cubiertos, que obviamente con 2 dosis hay una producción bastante alta, en el caso de Rotatec, desde la primera dosis a los 14 días ya se ha observado una protección bastante alta y que por lo tanto, bueno, no pasa nada, que estén tranquilos, que el niño, estamos en un 90% de efectividad vacunal, o sea que probablemente pues, la tercera dosis era para llegar a ese 95-98, que es lo que queremos, casi el 100%, pero que estén tranquilos que el niño está cubierto. Patricia nos pregunta, hola, ¿cuáles son
edades más frecuentes donde aparecen infecciones por meningitis ACW actualmente en España. Muchas gracias. Bueno, Patricia, en la actualidad la verdad que es que la epidemiología ha cambiado totalmente. O sea, ahora mismo es cierto que ha cambiado totalmente y no es significativo. Es cierto que en los últimos 2 años tenemos muy pocos casos en general de meningococo y que de W en las edades infantiles tenemos prácticamente no hay casos, pero está el peligro de que con la relajación de las medidas aumenten esos casos de WY y empiece a haber otra vez casos. Luego, tener una protección yo pienso que siempre es conveniente. Nos pregunta María Angustias si tiene sentido vacunar del VPH a adultos jóvenes que ya han tenido relaciones. Sí, claramente sí. O sea, claramente sí. Y si están teniendo relaciones, con más razón. O sea, que puede que se haya infectado ya de alguna cepa, pero esa infección puede ser transitoria. O sea, no tiene por qué ser constante. Entonces, hay que tener en cuenta que esas personas sí deberían de vacunarse. ¿Qué pautas? Pues en un varón adulto estaremos hablando de 3 dosis de la vacuna a los 0, a los 2 y a los 6 meses. ¿Vale? Sería la pauta a poner en un adulto. No sé si hay alguna pregunta más. Alguien que, si quiere, podéis conectar el micrófono y hacer la pregunta si queréis. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, voy a revisar antes de todo. Bueno, hemos estado más de 200 personas en la sesión. Yo me creía que la vacuna ya no tenía tanto interés en lo profesional, pero veo que sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Ha sido un placer y espero que nos veamos el jueves que viene en la sesión de oftalmología infantil. Yo creo que es muy importante la oftalmología para la atención primaria y que os recuerdo a todos que en noviembre nos vemos aquí en Almería en nuestra jornada de vacuna, donde siempre esperaremos con los brazos abiertos. Venga, un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto. Un saludo.